Que el Señor te bendiga, amada iglesia. Te saluda el pastor Andy Oliva. Y en este hermoso día quiero compartirte un mensaje que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y bueno, el tema es la iglesia que Dios quiere en estos tiempos. Un saludo para todos aquellos que van a ver este video, quizás de otras nacionalidades. Mi invitación es que podamos estar agarrados del Señor y que en estos tiempos podamos acercarnos más a Él. Yo creo que en estos tiempos Dios quiere que podamos ser sus amigos, y por algo Dios nos ha permitido estar un poquito en nuestras casas con más tiempo, con más privacidad, para que de esa forma nosotros podamos buscarle a Él. Y la invitación está hecha. Él está con los brazos abiertos. Él está esperando que lleguen gente hambrienta, gente sedienta a buscarle hasta su trono. Y que podamos de allá del cielo nosotros arrebatar misterios, arrebatar bendiciones. La palabra de Dios dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. Este tiempo no es un tiempo para estar descansando, para estar de vacaciones. Es un tiempo en el cual podemos invertirlo muy bien en el Señor. Y el Señor ha puesto un tema que le hemos titulado La iglesia que Dios quiere en estos tiempos. Yo quiero que me acompañes, amado, amada, en Hechos 2:42. Vamos a leer Hechos capítulo 2, del verso 42 al 47. Vamos a estar analizando estos versículos. Y bueno, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice el 43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo de acá, hermanos, he tratado de sacar tres cosas que Dios quiere de parte de la iglesia en estos tiempos. Tres cositas que Dios está esperando de parte de su amada, de parte de su iglesia, de su novia. El primer punto sería que Dios está esperando que perseveremos en Él. Mire, lea conmigo el versículo 42 de Hechos 2. Dice: y perseveraban en la doctrina. Aquí hay 4 puntos en los que la iglesia antigua perseveraba. Eso es lo que quiere el Señor, que en estos tiempos podamos perseverar, que volvamos a las sendas antiguas, que volvamos al primer amor, que volvamos ahí con el Señor, que volvamos a comenzar tiempos de amores con Él, que hoy en día yo creo, hermanos, que Dios va a revolucionar su iglesia. Dios va a cambiar muchas cosas en la iglesia, porque por muchos años hemos estado predicando un evangelio un tanto muy de prosperidad, muy de materialismo, y en estos tiempos vemos que eso ya no vale nada. Hoy lo que impera más, lo que prevalece más, es la salud del ser humano, es que podamos estar bien con Él. Yo creo que cada vez que pasa el tiempo nos estamos acercando al evento más glorioso de la iglesia, que es el arrebatamiento. Y en estos tiempos hay que hablar más de doctrina, hay que hablar más de comunión, hay que hablar más de oración. Y eso es lo que vemos en este versículo. En el versículo 42 dice: y perseveraban. Ese es el primer punto que yo quiero hablar. Que en estos tiempos Dios quiere una iglesia que persevere. ¿En qué quiere Dios que perseveremos? En la doctrina de los apóstoles. ¿Cuántas iglesias tenemos hoy en día que dudan del mover del Espíritu Santo? No creen muchas veces en la profecía, en las lenguas, no creen en la sanidad por medio
de hombres llenos de la presencia de Dios, de hombres ungidos, de hombres capacitados por la presencia de Dios. Entonces, esa era la doctrina de los apóstoles, donde se hablaba más que de materialismo, más que de prosperidad, más que de viajes, más que de cosas como esas. Se hablaba más del Espíritu Santo, se hablaba más de la comunión con el Espíritu Santo, de conocer a la tercera persona del Espíritu Santo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en doctrina, perseveraban en la comunión de unos con otros. Si bien es cierto, hoy en día no podemos estar en comunión en la iglesia local, no podemos estar reuniéndonos, pero con una llamada, hermanos: hey hermano, ¿cómo está? Hey pastor, ¿cómo está? Que podamos interactuar. Hay diversos medios por los cuales nosotros podemos interactuar con nuestros hermanos. Tenemos que preocuparnos por nuestra familia de la fe y saber cómo ellos están en estos tiempos. Que el encierro no impida que podamos estar en comunión con otros hermanos. Y también dice que perseveraban en el partimiento del pan, tenían comunión partiendo el pan. Hoy quizás no lo podemos hacer de manera unida, pero en nuestras casas tratemos de que en nuestras casas pueda haber paz, pueda haber armonía, podamos compartir juntos el pan, podamos que en vez de gritos, que en vez de iras, que en vez de contiendas, pueda haber comunión entre la familia. Que aprovechemos este tiempo para conectarnos más con nuestra familia. Y dice, y al final dice, y en las oraciones. Este es un punto bien importante, hermanos, que tenemos que aprender a perseverar en la oración también. Yo creo que por mucho tiempo la iglesia ha tenido un gran poder en lo público, pero muchas veces en lo privado nos cuesta tener fuerza, nos cuesta tener grandeza, nos cuesta tener poder. Y este es un tiempo en el cual Dios va a definir a su iglesia también. Aquellos que son hambrientos, aquellos que están buscando, aquellos que perseveran en la oración, aquellos que aman la intimidad con Él. Y a eso estamos llamados, hermanos, a perseverar en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, pero también en las oraciones. Que este sea tiempo no de estar cómodos viendo tele, no de estar cómodos frente al altar de la televisión, de la computadora, de Netflix, cualquiera de esos altares que quizás muchos hemos levantado en este tiempo. Es tiempo de que restauremos el altar de comunión, el altar de encuentro con la presencia del Señor. Es tiempo de restaurar ese altar. Entonces hay que perseverar en la oración. Yo creo que yo estoy convencido que en estos tiempos Dios va a levantar intercesores. Dios va a levantar guerreros, guerreras que van a estar clamando por su vida, por su familia, por su iglesia, que van a estar clamando por un avivamiento, un nuevo despertar, un nuevo amanecer para la iglesia, que va a estar clamando por nuevos amores para con el Señor. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra. Entonces el primer punto que Dios quiere para la iglesia en estos tiempos es que perseveremos. Que si bien hay tiempo para estar viendo televisión, para estar haciendo estas cosas, para hacer quizás un poco de ejercicio, para poder leer libros seculares, qué sé yo, trabajar los que trabajan, pero que apartemos tiempo. Hoy tenemos tiempo hasta de sobra para meternos con la palabra, para poder aprender más. Ahorita, en estos tiempos, yo haría un hincapié a toda la iglesia cristiana que podamos estar buscando libros acerca de escatología, libros acerca de los eventos futuros, que podamos comprender bien los tiempos, que podamos comprender bien esta temporada que estamos viviendo y hacia dónde vamos. Y solo los entendidos van a poder salir adelante de esta temporada que estamos viviendo. Entonces es bien importante que nos metamos más con el Señor, que nos metamos más a entender la palabra de Dios. Y ahí en internet podemos aprovechar el tiempo. Y el punto número 2, mire, dice en el versículo 43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por medio de los apóstoles. Aquí me encanta donde dice y sobrevino temor. Eso habla de que respetaban a Dios, que temían a Dios, que temían a sus mandatos. Y no es un temor de, wow, si cometo este error, Dios me va a castigar, Dios va a derramar su ira, su juicio. No,
es prácticamente el temor a Dios significa amar lo que Él ama, respetar lo que Él ama, honrar lo que Él ama y odiar lo que Él aborrece y deshonrar lo que Él deshonra. Así que en este punto la iglesia tenía eso, la iglesia primitiva tenía eso, honraban de verdad al Señor. Y en estos tiempos que a pesar de que estamos en cuarentena, que no podemos salir de nuestras casitas, que eso no impida que no honres a Dios. ¿Cómo podemos honrar a Dios? Bueno, obedeciéndole, buscando su presencia, buscando llenarnos del conocimiento de su palabra, honrando a nuestros padres, honrando a nuestros familiares, buscando la manera de agradar a Dios. Esa es la mejor honra que le podemos dar a Él, que busquemos la manera de renunciar a esas prácticas, de renunciar a todo aquello que nos aleja del Señor, de renunciar a esos altares que hemos levantado y que nos están impidiendo llenarnos, saturarnos de Cristo en estos tiempos. Entonces es bien importante en el punto número 2, y sobrevino temor a toda persona, y como estaba ese temor, ellos comenzaron a honrar a Dios. Temor, podemos cambiar esa palabra de temor, y sobrevino honra a toda persona, porque comenzaron a honrar a Dios, comenzaron a dejar todas esas prácticas, esos hábitos, esas actitudes que deshonraban a Dios. Y miren, cuando nosotros honramos, cuando nosotros tememos, respetamos la presencia del Señor en nuestras vidas, dice la palabra, y muchas maravillas y señales eran hechas por medio de los apóstoles. Porque muchas veces en las iglesias, antes, ¿verdad? No veíamos todo eso, porque muchas veces se ha perdido el temor, el respeto, la honra a la presencia del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se va y deja de guiar, y deja de manifestarse, y deja de mostrar su poder en medio de la iglesia, porque muchas veces nosotros lo deshonramos con nuestras actitudes, con nuestra desobediencia. Hay mucha falta de respeto a la presencia del Espíritu Santo, y Él lo que hace, se va y deja de manifestar su poder. Pero cuando el Espíritu Santo toma un lugar, toma una persona para manifestarse en esa persona, en esa familia, en ese ministerio, van a pasar cosas poderosas. Por eso mi consejo en estos tiempos es que honremos a Dios en estos tiempos, que busquemos honrarlo de todas formas, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que hablamos, a la manera de relacionarnos con nuestros familiares, que evitemos pleitos, iras, porque de esa manera estamos deshonrando a Dios. Deshonramos a Dios con nuestras palabras, con lo que vemos, con lo que escuchamos, muchas veces con lo que sentimos también, cuando hay odio, cuando hay ira, contienda. De esa manera estamos deshonrando a Dios. Yo invito a los entendidos en estos tiempos que honremos a Dios. No importa el lugar donde estemos, honremos a Dios. No importa que nos toque honrar a Dios en la intimidad, de esa manera honrémoslo. Porque muchas veces en la iglesia pública, en el lugar físico, en el edificio, como iglesia hemos aprendido a vivir de apariencias, que llegábamos a la iglesia, llegábamos a la iglesia y ahí todos éramos santos, nos salía la aureola, las alitas, y ahí todo era amor. Pero algo que he aprendido en estos tiempos de encierro, por medio de la palabra, de que la iglesia nace en las casas. En las casas era que se compartía, en la casa era que las autoridades, que los padres, los cabezas de hogar disciplinaban y enseñaban por medio de las escrituras a los niños. No deje que los muñequitos, que la televisión adoctrine a sus hijos. Hay mucha ideología de género en todas las películas para niños, porque desde niños los quieren adoctrinar, y de ahí comienza todo un sistema que quiere desnaturalizar al ser humano, que está atacando terriblemente la familia, el modelo, el diseño, el propósito que Dios ha establecido con la familia. Pero muchas veces la culpa la tienen los padres, que permiten que sus hijos hagan cualquier cosa. Hay que fiscalizar, hay que estar pendiente de lo que ellos están viendo. Entonces es bien importante. ¿Por qué? Para que podamos honrar todos juntos como familia al Señor. Y mire, dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, o sea, en las casas, oiga bien, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí me impacta este versículo. Donde había alegría y donde había sencillez de corazón, donde
estaba la paz del Señor, donde estaba la comunión del Señor, la armonía, la bendición, era en las casas, no era en la iglesia local. En la iglesia se reunían para adorar, para aprender, para ser enseñados, adoctrinados con la palabra del Señor. Era donde aprendían los principios del Señor, pero en las casas era donde estaba la alegría y donde estaba la sencillez de corazón, donde estaba la comunión, donde estaba el Espíritu Santo. Pero muchas veces como iglesia, yo creo que Dios quiere romper ese patrón de que en iglesia hay alegría, armonía, pero cuando venimos a nuestras casas, ahí comienza la ira, el pleito, y ahí somos lo que somos. Ahí mostramos la verdadera naturaleza, el verdadero carácter que se ha formado en nuestras vidas. Pero Dios dice, no, yo los he encerrado en este tiempo para formar mi carácter en ustedes, para que Cristo sea formado, para que ustedes sean saturados del carácter de Cristo en estos tiempos. Que en estos tiempos yo creo que Dios quiere desarrollar lo mejor de nosotros, que podamos tener más fuerza en la intimidad, más que en lo público, hermanos. Y bueno, voy por cuestión del tiempo, hermanos, voy avanzando y dice... perseveraban cada día en el templo, partían el pan en sus casas, comían con alegría y sencillez de corazón. El 47, miren lo que dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Ahí dice alabando a Dios y teniendo favor. El punto número 3, hermanos, es que podamos estar en adoración en estos tiempos. La iglesia que Dios quiere en estos tiempos, primero es una iglesia que persevera, ya vimos en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en el partimiento, en la comunión, pero también una iglesia que honra. Ese es el punto número 2, una iglesia que honra a Dios, no importa el lugar, no importa la situación, no importa el problema, el conflicto. Es una iglesia que honra, que no se queja, que está firme, que está dispuesta a morir por el Señor. Una iglesia que honra, que tiene temor del Señor, que ama al Señor. Y el último punto es una iglesia que adora a pesar de la dificultad, de la crisis, de lo que podamos estar pasando. El Señor dio una promesa, una profecía. En el mundo tendremos aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Esa es una promesa y es una profecía que el Señor dijo. Íbamos a tener aflicciones, sí. Pero que las aflicciones no impidan que adoremos al Señor. Que las aflicciones no impidan que levantemos nuestras manos al Señor y digamos, Dios, te amo, te alabo, te bendigo. Este es un tiempo en el cual nosotros podemos estar buscando más del Señor, buscando conocer los misterios. La adoración abre puertas celestiales, abre puertas de bendición en tu vida. La adoración es la que desata el favor de Dios en tu vida. Miren lo que dice acá en el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. La adoración va a desatar favor, va a desatar bendición, añadidura. Dios dice que cuando la iglesia alababa, adoraba, Dios añadía las personas que iban a ser salvas. No era necesario tanto de que hubieran programas, estrategias para evangelizar, no. Cuando una persona vive en adoración, Dios va a derramar bendición. Y ahí la iglesia tenía el favor del pueblo. ¿Por qué? Porque vivía en adoración, vivía en comunión con el Señor. Y yo quiero, ya para terminar, dejarte con esta palabra, que te sacuda de todo miedo, de todo temor, a la escasez, a la crisis. Yo creo que es un tiempo también donde tenemos que priorizar más el reino, que ordenar más nuestras prioridades. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él proveerá las peticiones de tu corazón. Él concederá lo que hay en tu corazón. Así que si Él alimenta a las aves, si Él viste a los lirios de una manera impresionante, ¿cómo no nos va a alimentar? ¿Cómo no nos va a dar vestido? Así que confiemos, iglesia. No es tiempo para estar quejándonos, desanimados. No es tiempo para estar tristes, en depresión. Es tiempo de estar gozándonos, de estar alegres en el Señor. Vamos, cambia la queja por la adoración, cambia la queja por la alabanza. Y comencemos a buscar del Señor. Los dejo con este versículo. Este versículo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré misterios, cosas ocultas que nadie conoce. Dios quiere enseñarte misterios, pero los misterios son revelados para sus amigos. Porque Él dijo,
Yo ya no los voy a llamar de siervos, los llamaré mis amigos, porque el siervo no conoce lo que hace su Señor, mas el amigo sí. Dios quiere amigos, amigos en los cuales Él pueda confiar misterios, secretos. Y este es tiempo. Para poder ser amigos de una persona hay que dedicarle tiempo. Dedícale tiempo al Señor. Te dejo con este reto. Que podamos ser amigos del Señor, que le dediquemos tiempo a la presencia, a la palabra, a la llenura del Espíritu Santo en estos tiempos. Y yo sé que Dios va a levantar una iglesia madura, una iglesia que ya no va a vivir como sierva, como esclava, sino una iglesia que va a ser amiga del Señor, una iglesia madura, entendida en los tiempos. Que Dios te bendiga. Te saluda el pastor Andy y Dios bendiga al pueblo de Radio Melodía de Dios. Les amamos mucho, pueblo salvadoreño, y a todos los que escuchen este mensaje, sigan conectados con la palabra del Señor. Dios te bendiga.